Buenas noches, damas y caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy día nuevamente reunidos viendo nuestro programa Conversa con. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial con la cual vamos a conversar, perdón, estoy medio aliaga. Vamos a conversar sobre sus propuestas, ¿no? Es sangre joven, es lo que necesita justamente nuestro país, así que ya estaremos conversando con ella. Pero antes quería hacer un pequeño comentario sobre lo que hemos visto en estos días, en estos 3 días de debate, ¿no? El primer día yo creo que fue el espectacular. El primer día ha sido una demostración de personajes con mucha habilidad en la oratoria, de saber llegar al público, ¿no? En donde particularmente creo que se lucieron Verónica Mendoza y Alberto Bengolea. A mi, a mi entender, ellos fueron los ganadores. El segundo día ya fue un poquito más complicado, ¿no? Yo creo que hubo tal vez bastante nervio, ¿no? Y justo ahí estuvo también el señor Marco Arana, quien yo creo que además con Pedro Castillo, ¿no? Han sido los personajes que han tenido un poquito más de presencia, ¿no? Pero el día de hoy sí, ni hablar, ¿no? O sea, el día de hoy ya no merece mayor comentario porque hubo desilusión, ¿no? Yo estoy seguro que mucha gente que estaba optando por la marea celeste van a cambiar totalmente su postura porque esa marea, no sé si vino mareada o qué, pero fue una presentación para el olvido. Y los demás, bueno, solamente fueron un poco más de lo que ya siempre hemos visto y tenemos, ¿no? El político de siempre, ¿no? El que habla bonito, todo, pero en el fondo no dice nada. Con un Rafael Santos que se dedicó más al ataque, a buscar bronca, ¿no? Aunque muchos no lo pelaron. Un señor Lescano que tal vez no suba ni baje, tal vez se vaya a quedar ahí, ¿no? Y Salaverry, Guzmán, bueno, Guzmán puede ser que hable bien, pero ya nadie le cree, ¿no? Ya nadie le cree. Y como digo, el señor Rafael López Aliaga, no sé, creo que hubiera utilizado mejor un prompter, ¿no? Hubiera sido algo más este, actual, porque eso de ver a un político leyendo es bastante primarioso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quiere decir que él no está diciendo cosas que le nazcan en el momento, ¿no? Sino todo ya lo armó antes y puede escuchar comentarios, cosas, pero sigue leyendo lo que ya armó en otras circunstancias, en otro momento. Entonces, digamos que le falta pues esto que es tan necesario y poco visto en los políticos, ¿no? La sinceridad, la honestidad, el carisma sobre todo. Creo que no voy a ahondar más porque seguro que por ahí mis amigos de la Marea Celeste se van a molestar, pero no creo que ni siquiera llegue entre los primeros 5. Bueno, ya, después de haber hecho este preámbulo a lo que fue el debate, definitivamente mucho mejor que lo organizado por América Televisión, claro, porque es del Jurado Nacional, o sea, ya tienen más experiencia en eso. De todas maneras, es bueno esto del debate, escucharlos directamente a los candidatos es bueno para cualquier elección. Y de todas maneras nos faltó, digamos, un debate entre algunos congresistas, ¿no? Hubieran por votación, por sorteo, digamos, hubieran elegido cada una de las agrupaciones políticas hubiera elegido también a sus candidatos al Congreso para que también los podamos, perdón, estoy medio aliaga, discúlpenme, voy a leer mejor porque de esa manera
Entonces, yo creo que es muy necesario escuchar a las personas, escuchar sus propuestas. Y por eso, en este programa, nosotros incentivamos eso. Podemos escucharlos, podemos saber cuáles son sus planes y sobre todo, si a ustedes realmente los convence, marcar automáticamente su número, marcar primero su figurita y el número que les corresponda. Y antes hemos tenido, de la misma agrupación, del Frente Amplio, hemos tenido al gran Juancito Tapia, que de verdad nos dejó una gran impresión. Yo estoy totalmente seguro que nuestra invitada del día de hoy también nos va a dejar una impresión maravillosa que al final van a terminar por esos dos números. Yo estoy así, casi seguro que van a estar marcando esos dos números. Pero antes que nada, ya, mejor dicho, ya para no hacer más largo este preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Alesia Palomino. Adelante con los aplausos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alesia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Nico? Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos está viendo en este momento por la transmisión. Muchísimas gracias por el espacio y como siempre trato de decir en las entrevistas, creo que una ciudadanía informada va a emitir un voto responsable este 11 de abril. Así que muchísimas gracias por este espacio. No, no, por favor, gracias por aceptar la invitación. Sí, porque nosotros somos de los que decimos que no hay voto perdido, sino hay voto consciente. O sea, porque muchas veces nuestra población está acostumbrada a eso, ¿no? Uy, no, no voy a votar por este candidato porque nadie lo conoce, nada. Pero si date cuenta, si 10.000 personas pensaran lo mismo, ¿no? Y realmente votaran por ese candidato, lo hacen que entre al Congreso, ¿no? Entonces, eso del voto perdido para mí particularmente no existe. Entonces, cuéntanos, tú has sido, entre otras cosas, ahí veo en tu currículum, has sido presidenta del Centro de la Federación de la Escuela Académica Profesional, ¿no? Y en ciencia, además eres licenciada en Ciencias Políticas y Gobernabilidad, y en la actualidad estás llevando un estudio de maestría en Administración Educativa, muy importante, Administración Educativa, ¿no? Además, has laborado ya como coordinadora en el Congreso de la República, docente universitaria y coordinadora regional del Frente Amplio. Para tus 26 años, puedo decir tu edad, ¿no? No hay ningún problema. Claro, de todas maneras. No, la verdad que necesitamos gente joven, ¿no? Es la sangre joven que salga y que luche y que haga sentir realmente todo eso que tiene ahí guardado, ¿no? Y que aparentemente no nota a nadie que lo represente, ¿no? Entonces, qué mejor que tú seas la voz de esa juventud. Dinos, ¿cuál es el planteamiento, digamos, el principal planteamiento que vas a llevar al Congreso? Bueno, te comento, Nico, que uno de los planteamientos principales, y justo hoy día tuvimos un debate en Cotabambas, un poquito para contextualizar, de repente Cotabambas es donde se ubica uno de los yacimientos mineros más importantes de toda Latinoamérica, si quieres decir, porque en verdad eso es. Y lastimosamente muchos de los pobladores y muchas de las comunidades actualmente, incluso nosotros como región Apurímac, no recibimos el canon minero, que por derecho nos corresponde. Y no es algo que lo diga yo porque se me ocurre, o no es algo que lo diga yo porque lo quiero así, sino que es algo que se tipifica según la ley. Y es dinero que nos puede ayudar justo en este momento de pandemia a poder establecer muchos proyectos de inversión dentro de los gobiernos locales, distritales. Mira, ¿cuántos distritos, cuántas provincias tienen tantas ciudades? Por ejemplo, en temas de agricultura, en temas de riego tecnificado, en tantas cosas, y lastimosamente por el tema de la minera y porque existe también esos beneficios tributarios para ellas, es que no se puede establecer eso. Entonces, una de las principales propuestas legislativas es eso, impulsar de una vez por todas la distribución del canon minero. Ahora, ha habido mucha divergencia por esto, ¿no? Se han ido, se han venido, han ido y se han venido, pero en verdad es algo que nos corresponde como ley, es algo que necesita el pueblo. O sea, por un lado tenemos a Lima, donde se dice, ¿no? Siempre, hay muchas necesidades, estamos en pandemia, hay gente que está muriendo, hay personas que, no sé, pues no tienen oxígeno, no hay camas UCI, pero aquí en Apurímac la realidad es totalmente trágica. Nosotros, por más que tengamos el yacimiento minero más grande de Latinoamérica, somos la segunda región después de Cajamarca más pobre a nivel nacional.
Y creo que la contradicción es evidente. Entonces, es importante, por eso yo planteo esto, para poder establecer una inversión pública, ¿no? Siempre se habla de la inversión privada, de la inversión pública, pero creo que es importante que se pueda garantizar esta inversión pública para el desarrollo de Apurímac. Y dime, ¿cómo están llevando el tema de la pandemia en Apurímac? Hay seguro distritos que de repente están siendo más golpeados que otros. Sí, de todas maneras, hay, lastimosamente también es un tema de desigualdades, ¿no? Por un lado vemos, digamos, a personas que tienen mayor dinero, que tienen mayor capacidad adquisitiva, que vienen en helicópteros, los recogen, se los llevan a Lima, pero sin embargo las personas que no tienen dinero y las personas de a pie, que son casi el 80% en Abancay, o en Apurímac, perdón, tristemente no tienen para una cama UCI, tristemente no tienen para un balón de oxígeno y lastimosamente están muriendo. Entonces, creo que es importante también visibilizar eso, ¿no? La pandemia, más allá de que nos haya demostrado que tenemos una crisis en el tema de salud, una crisis en el tema económico, también nos ha demostrado que dentro de nuestro país las desigualdades siguen estando totalmente intactas, sigue existiendo desigualdad. O sea, Sí, ha venido el señor de la gran transformación a decirnos que iba a haber una gran inclusión, pero lastimosamente, y hay que decirlo con sus letras, ha sido una falsa ilusión, pues, para todos, y sobre todo para las personas que vivimos en provincia. eso es lo malo, ¿no? Eso es lo malo. Es indignante el estar ya pisando la década de los 20, ¿no? El 2021, y que todavía haya gente que no tiene agua, gente que no tiene desagüe, gente que no tiene ni siquiera luz. Entonces, hay una fuerte campaña, bueno, siempre hubo esta fuerte campaña de lávate las manos y todo, pero ¿con qué si no tienen agua? Entonces, parece más una burla más que otra cosa, ¿no? Porque no han sido muchos los gobernantes que han querido fomentar o han querido tratar de eliminar, ¿no? Esta carencia. Dentro de tus planes supongo que también está el hecho de llevar los servicios básicos a Purímac. Claro, bueno, una de las labores que tenemos como congresistas no es estrictamente el tema de hacer obras, de hacer infraestructura, ¿no? Pero sí es importante también el tema de la promoción. Como te digo, con el tema del canon minero, de alguna forma se puede promocionar la inversión pública y de esa forma poder garantizar infraestructura dentro de los distritos, dentro de las municipalidades locales. Entonces sí es importante, ¿no? Garantizar ese servicio para todos. Claro, porque más que nada ya sé que no está dentro de las labores, pero sí la de fiscalización. El fiscalizar que el dinero que vaya a entrar a las arcas de, de, digamos, de los gobiernos locales, etcétera, sean bien empleados, ¿no? Porque eso es lo que al final necesitamos, que se empleen bien todos los recursos. Supongo que además, pues, además de la minería que me estás comentando, también la agricultura es otra actividad muy fuerte en la región. De todas maneras, nosotros consideramos que la minera, por una parte, sí te genera crecimiento económico. O sea, sí hay crecimiento económico, pero no es un desarrollo. O sea, por un lado tenemos el tema cuantitativo del crecimiento económico, pero necesitamos dar ese salto cualitativo hacia el desarrollo, que los indicadores en salud, en infraestructura puedan. Por eso es que nosotros sí apelamos a que no solamente nos debemos basar en exportar materia prima, porque la materia prima es agotable y no es renovable. Entonces es importante que se pueda garantizar una economía mediante la diversificación productiva. Es decir, que sí, pues donde tenga que haber mina y la comunidad está de acuerdo de que se pueda desarrollar la mina, que exista. Pero si hay otro lugar donde se desarrolla agricultura, también garantizar las potencialidades para esta agricultura. Garantizar, por ejemplo, y una de las iniciativas también legislativas que tenemos para los agricultores es la revisión del seguro agrario, que que en verdad la situación es bastante complicada. Cuando uno revisa este seguro agrario, se da cuenta que muchos de los agricultores ven perdidos todos sus predios, ya sean por cambio climático, ya sean por tantas características que se dan actualmente, y que lastimosamente el gobierno solo le da entre un rango de 20 soles y 650 soles. Dime, ¿qué hace un agricultor con 650 soles todo el año cuando ha visto perdido todos sus predios, toda su producción agrícola? Entonces creo que es importante que se pueda establecer una revisión porque el Estado debería garantizar por lo menos ese carácter subsidiario para los agricultores, que dicho sea de paso, los agricultores abastecen de forma alimentaria más del 60% a todo el territorio nacional.
Y creo que siempre se ha mencionado que los médicos, las enfermeras han estado en primera línea, y efectivamente han estado en primera línea, pero también los agricultores. Gracias a ellos es que no hemos tenido desabastecimiento alimentario. Entonces sí, es importante también mencionar eso, ¿no? Bueno, ahí estás recibiendo saludos de parte de los que nos ven. William Rodríguez dice, bien, Alesia. Y Leli Solís dice, bien, Alesia, Apurímac. Necesitamos jóvenes con nuevas propuestas para la región Apurímac. Así es, sí, necesitamos que los jóvenes tomen las riendas, ¿no? Ya que los viejos ya se notó que no han podido hacer mucho, mejor dicho, no han hecho nada en realidad, ¿no? En ese caso de la agricultura, es interesante también ver el tema de la desproporción que hay entre lo que gana, digamos, el agricultor y el valor o el precio al cual llegan los productos a la mesa de los consumidores. Entonces, ¿no se puede hacer algo, alguna ley que establezca un mejor equilibrio entre estos precios? Porque, o sea, digamos, a un agricultor le pagan 10 centavos por kilo de papa y a nosotros nos venden la papa a 5 soles. Entonces, ¿podríamos dar podría haber alguna fórmula legislativa para evitar ese abuso? De todas maneras, creo que es importante que se pueda garantizar que los agricultores puedan ofrecer sus productos, esos productos de la chacra. Es una frase que acá se toca mucho, de la chacra a la olla, o sea, de forma directa, ¿no? Porque acá también el rol que cumplen los intermediarios es importante que se visibilice, ¿no? Porque al final ellos son los que capitalizan más el dinero y al final los agricultores siguen estando desabastecidos. Entonces creo que es importante que se pueda establecer una normativa legislativa o un marco legal donde se establezca que esta transición económica tenga que ser de forma directa, ¿no? Y en pro, obviamente, del agricultor, que es quien trabaja la tierra realmente. Claro, por supuesto. Además, tenemos también la ganadería. Supongo que la ganadería también es otro sector bastante explotado en la región Apurímac. Y también en algunas provincias se desarrolla el tema de los camélidos, el tema de las truchas, o sea, en verdad, hay muchos sectores económicos que se pueden desarrollar, pero lastimosamente por tener solamente una visión primaria exportadora, de pensar que mientras exportemos piedras, cobre, zinc, que es importante de alguna forma, pero que no es lo único en lo que nos podemos basar como peruanos y sobre todo como primeños, ¿no? Apurímac de alguna forma siempre nos ven con ese carácter minero, pero también se desarrolla agricultura, también se desarrolla ganadería, también tenemos redes importantes de turismo. Es importante por eso, yo mencionaba que dentro de las iniciativas legislativas, traer como una agenda regional de Apurímac, una agenda propia de nosotros como región, donde se pueda visibilizar los corredores económicos que tenemos entre las provincias, para que de esta forma se pueda visibilizar también otro tipo de sectores económicos, no solamente hasta la minería. No, y ahora también el otro tema que te voy a preguntar es sobre la educación. ¿Cómo están, ahora que lamentablemente todo es virtual, sabiendo que hay zonas en donde no llega ni siquiera la electricidad, tal vez tengamos tampoco, o mejor dicho, no haya zonas en donde llegue Internet? ¿Cómo se está sobrellevando estos problemas para poder llevar educación a todos los niños? Bueno, yo creo que acá fundamentalmente el tema y el problema es la decisión política que tienen nuestros gobernantes, y el poco criterio político que se tiene por parte de nuestras autoridades. Mira, yo te comento que de alguna forma se ha tratado de garantizar la cobertura, pero los niños de acá, de las zonas rurales, muchas veces no tienen un celular, mucho peor aún, una laptop. Entonces, es muy complicado para ellos poder recibir una educación de calidad cuando ni siquiera tienen estas herramientas necesarias. Y eso es por el lado de los niños, pero por el lado de la educación superior también es totalmente alarmante. Conozco de cerca porque he trabajado en la universidad como docente y como he estudiado en la universidad y tengo muchos amigos, muchos me comentan que lastimosamente han tenido que dejar la universidad porque no se pueden adecuar a esta educación virtual. O sea, por un lado tenemos a las autoridades que te dicen, tienes que estudiar, tienes que seguir estudiando, pero si no nos generan las condiciones, ¿cómo podemos nosotros acogernos a seguir estudiando? Por eso es que también dentro de una de las iniciativas legislativas que traemos con nosotros es el tema de ampliar la cobertura de las becas. Bueno, en este último periodo se ha establecido la beca continuidad, que supuestamente se ha ampliado de 10.000 a 14.000 y que
es una pena que acá en Apurímac, por ejemplo, solamente se hayan podido acoger 130 estudiantes, cuando lo que necesitan son cientos de estudiantes acogerse a una beca que les permite el tema del costo de la matrícula, el tema del costo de las herramientas necesarias para poder seguir educándose de forma virtual. Entonces es importante que estas becas se puedan ampliar, que puedan tener mayor cobertura para todos los peruanos, para todas los, sobre todo para las regiones donde más desprotegidos se encuentran en temas de virtualidad. Y acá sí me gustaría también algo mencionar respecto a la experiencia que he tenido como docente universitaria. Este, el tema de la adecuación a esta virtualidad también sale por el tema de la SUNEDU, o sea, nace a partir de la SUNEDU, ¿no? Las 8 condiciones básicas de calidad que planteaba la SUNEDU, creo que han sido importantes, han marcado un hito bastante significativo. De repente, por algunas universidades de Lima que tienen mayor, no sé, pues mayor relevancia, mayor, no sé, mejores condiciones, no significa casi nada. Pero para aquí, para las regiones, digamos, más olvidadas, se ha significado bastante, ¿no? Porque la SUNEDU ha marcado un hito entre un antes y un después de qué eran las condiciones básicas que nosotros deberíamos considerar para tener una educación superior de calidad. Creo que es importante también que dentro de la educación superior se pueda capacitar, se pueda generar mayor énfasis en el tema de herramientas, en temas de mecanismos para que estos estudiantes también se adecúen y sobre todo los docentes, porque de alguna forma había como que no se terminaba de entender la necesidad de tener estas aulas virtuales. Y mira que pasó un año y al final llegó la pandemia y todos nos dimos cuenta que en verdad la tecnología, el tema de ir avanzando con aplicaciones, ir avanzando de la mano de la tecnología, era sumamente necesario. Y hablando justamente de eso, ¿no sería bueno promover más institutos superiores, más institutos tecnológicos? Es decir, llevar carreras que puedan ser más prontas para votar ahí a los jóvenes y que ellos puedan colaborar en la modernización de la región, ¿no? Porque pueden haber carreras técnicas de 2 años o de 3 que hagan que estos profesionales encuentren trabajo mucho más rápido y ayuden a la modernización de la ciudad. Claro, creo que incluso ha habido un diagnóstico, no sé si recuerdo exactamente cuál era la cifra, pero por cada profesional que salía de una universidad se necesitaba 8 profesionales técnicos, ¿no? Y entonces había un desabastecimiento total. Entonces yo creo que sí es importante, ¿no? Que se pueda desarrollar también esta educación técnica, que muchos se acogerían, estoy segura, pero que como no se dan los espacios, como no se dan las condiciones, muchos de ellos no se pueden acoger a ella, ¿no? Y pues bueno, de ahí, por ejemplo, podríamos pues buscar de repente de alguna forma con la legislación eh, incentivar, ¿no? De repente dar beneficios para que de esa manera haya institutos tecnológicos, se abran institutos tecnológicos o las mismas universidades del sector, ¿no? O de la región o próximas a la región lleven estos institutos, ¿no? Abran, o sea, porque en el fondo, de todas maneras, acá, lamentablemente, la educación sigue siendo un negocio. Entonces, si no incentivas a los dueños, para que abran nuevos institutos, entonces no lo harían, ¿no? Pero de repente, de alguna manera, con una legislación, muy abierta, muy beneficiosa, podría haber un boom de institutos tecnológicos. Sí, de todas maneras, creo que sería importante tocar la precisión y también analizar a fondo la propuesta, ¿no? Porque el tema de las creaciones, yo creo que también tiene que ser un poco responsable, porque hubo un tiempo acá en la universidad, y te comento así de forma personal, acá en la Universidad Nacional que tenemos, la creación de carreras. ¿Por qué no se crea medicina humana? Decía, ¿no? Es necesario, es importante, pero tú revisas las 9 escuelas profesionales que existen actualmente y ni siquiera están completamente equipadas. Hay estudiantes que ni siquiera tienen carpetas para poder seguir estudiando bien. Las aulas virtuales tampoco están totalmente implementadas. Entonces, cuando todavía tienes, creo que esas necesidades por resolver, crear por crear, creo que sería una medida totalmente irresponsable. Y es algo que yo sí, a mí sí me gustaría decir, porque escucho a muchos políticos, en verdad, a muchos candidatos, que dicen 20, 30 propuestas que piensan que lo van a llegar a hacer una vez llegando al Congreso, y lastimosamente eso no es así. O sea, eso es mentirle descaradamente a las personas. Y a mí no me gustaría engañarle a las personas diciéndoles, sí lo voy a hacer solamente para que voten por mí o solamente para que la propuesta suene bonita, cuando en el fondo no es algo real. Claro, ¿no? O decir, vamos a hacer 3.000
nuevos colegios, ¿no? Pero, ¿y profesores? ¿Cómo hacemos cómo llenamos los colegios, ¿no? O sea, como tú dices, hay que ver bien, hay que ver eh, qué promesas son factibles, ¿no? Para no, no engañar tampoco a la población. Y en cuanto a la salud, ¿cómo está el tema de salud? ¿Hay postas médicas? ¿Hay cuántos hospitales? ¿Han tenido problemas con el oxígeno? Y bueno, ya ni te pregunto con el tema de las vacunas, pero ¿cómo está el tema de salud? Mira, te comento que la primera ola como que no se ha sentido tan brusca como la segunda. Aquí la segunda ola ha llegado bastante fuerte y ha sido un estremecón para muchos de los ciudadanos, ¿no? Y es allí donde nosotros sí consideramos que una de las propuestas tiene que ser la implementación total de la primera línea. Y eso es lo que no se tiene. Hace poco estaba en una provincia de Apurímac que es Chincheros y en uno de sus distritos que es Ranracancha y muchos de los pobladores decían, señorita, yo no quiero nada, en verdad, no queremos que vengas y nos digas que vos vas a hacer algo, no queremos nada. Lo único que queremos es que nos implementes la posta porque nuestros niños están mal, porque nuestras personas vienen y se enferman. Entonces, las personas no te piden cosas maravillosas, las personas no te piden, no sé, pues que seas un candidato de película, ¿no? Las personas solamente te piden que puedas realizar cosas concretas para necesidades concretas. Entonces, sí creo que es importante que se pueda establecer es la implementación concreta a nivel regional de toda la primera línea. Y también, dicho sea de paso, aquí en Apurímac, y aprovechando que de alguna forma están viendo muchos apurimeños, el tema de la salud se ha visto bastante perjudicada por el tema de la corrupción. Nosotros aquí tenemos un hospital en Andahuaylas que debería estar sirviendo a los ciudadanos, debería estar sirviendo a la población en general y que lastimosamente por temas de corrupción es un elefante blanco, es una infraestructura en abandono. Y mira cómo, o sea, perdemos una infraestructura totalmente moderna, una infraestructura que podría salvar muchas vidas en este momento y que por el tema de la corrupción esté pasando eso. Por eso es que nosotros también planteamos acá una iniciativa legislativa que tenga que ser, no sé si suene muy drástico, pero yo sí considero que es importante que se pueda dar la muerte civil para los funcionarios públicos, ¿no? Ya existe una ley, pero esta ley, que es la 5114, si mal no recuerdo, está tipificada solamente para las personas que delinquen o que hacen estos delitos de corrupción durante la pandemia. Pero creo que no es suficiente, creo que es importante que se pueda establecer una modificatoria, porque los corruptos roban los 365 días del año. Pues, o sea, no roban solamente durante pandemia, no roban solamente durante la emergencia, ¿no? O sea, es más alarmante durante la emergencia, pero los rateros roban todo el año y es importante Ah, que se sancione. esto. No, y dentro de esa propuesta de la muerte civil, que es totalmente efectiva, además debería ser que a los funcionarios públicos se les prohíba poder ejercer cualquier función en alguna entidad pública o el hecho de candidatear a alguna función pública, ¿no? O sea, realmente que esa muerte civil sirva para eliminar a esos malos elementos y ya no tenerlos ahí con ese peligro de que se levanten en cualquier momento lo poco que se pueda obtener, ¿no? Que lo que se recaude o lo que el papá gobierno demande, o bueno, date cuenta, si llegase a conseguirse el canon, daría miedo pues que estos tipos con las uñas largas estén ahí y se levanten todos, ¿no? Yo creo que habría que Claro. ampliarlo a que desaparezcan realmente, o sea, no solamente en la muerte civil, sino que no postulen, que no ejerzan, que ni siquiera puedan acercarse a, a una institución pública para que no sigan haciendo más daño, ¿no? Sí, de todas maneras. Y creo que algo un poco contradictorio es el escenario actual que tenemos en el contexto electoral, ¿no? Por ejemplo, Vizcarra ha sido bastante cuestionado, ha estado involucrado incluso dentro de estas vacunas privilegiadas, y uno revisa las encuestas y su partido es el que tiene mayor intención de voto para el Congreso. Y creo que es algo, o sea, totalmente alarmante porque tú te das cuenta que muchas de las personas, a pesar de que esté en su cara la situación,
no sé, o sea, no existe un carácter de sanción. Yo creo que para cada acción tiene que existir una reacción, ¿no? Y en este caso, para cada delito que se cometa tiene que haber una sanción ejemplar. Y por eso es que nosotros sí proponemos eso, ¿no? Porque sí consideramos que es importante que se pueda desarrollar eso. Porque un problema de la corrupción es la impunidad. Es que mucha gente sigue delinquiendo porque sabe que en el fondo no va a pasar nada. En el fondo, la gente me va a perdonar. O en el fondo, la gente al final termina olvidándose de todo. Y creo que es importante que se puedan establecer sanciones ejemplares para eso. No, sí, por supuesto. Y además también yo creo ahora que has mencionado a Vizcarra, ¿no? Él tiene ahí todavía cosas que explicar con el hospital de Moquegua, ¿no? Un tremendo, como tú mencionaste, un elefante blanco también, porque hermoso, lindo el hospital y no está implementado. Entonces, ¿de qué sirve tener el cascarón si no tenemos nada que lo pueda llenar, ¿no? Y eso me parece tan malo como robarle a la población, ¿no? Porque, o sea, si vas a hacer algo, tienes que hacerlo bien, no hacerlo a medias. Eh, Dime, ya como una pregunta muy personal, Alexia, ¿tú qué opinas de la sociedad, la población? ¿Ha aprendido algo? ¿Tú crees que ha aprendido algo con esta pandemia? Bueno, al inicio de la pandemia, cuando se hablaba de volver a una normalidad, siempre se nos queda el interrogante de, ¿pero a qué normalidad vamos a vivir? No es que hayamos vivido en una normalidad perfecta, con situaciones buenas en toda su magnitud, ¿no? Pero yo creo que alguna parte de la población sí ha aprendido bastante, sobre todo el tema solidario. Aquí en Apurímac y estrictamente acá en mi provincia, en Abancay, muchos de los jóvenes nos organizamos de forma voluntaria para poder hacer llegar víveres a las personas que más lo necesitaban, para poder hacer la recaudación de fondos para nosotros mismos tener una planta de oxígeno que se necesitaba en colaboración con instituciones públicas, privadas. Entonces, yo creo que de alguna forma sí nos ha hecho como que un estremezón y nos ha ayudado a entender que juntos vamos a poder lograr muchas cosas. Y aquí siempre lo he mencionado, yo tengo muchas diferencias con otros partidos políticos, pero eso no me impide que podamos construir objetivos comunes. Creo que es importante eso dotar dentro de la clase política actual, ¿no? De que ahora no, me ha mirado feo o me ha mirado mal o no ha dicho lo que yo quería, así que no voy a firmar ese documento o no voy a hacer esto, cuando en verdad el objetivo común de toda la población debe estar por todos los intereses personales que tengamos. Entonces, ahí sí creo que es importante eso. No, no, y te lo preguntaba, ¿no? Te mencionaba este tema, porque lamentablemente yo siento aquí en Lima, al menos es el sentir propio, que acá sí ha despertado los peores demonios en la capital. Siento que la gente no es empática, no hay tanta solidaridad como sí se ve en las ciudades más lejanas y más carentes además. Y te lo digo como experiencia. Yo vivo más o menos por la zona de San Isidro, Magdalena, ¿no? Y lo primero que hacían al momento que iba a haber esto del encierro y las cuarentenas, acabarse el papel higiénico, acabarse el agua, cuando en ningún momento se dijo que se iba a desabastecer, iba a haber de todas maneras, pero ya esa ansiedad por sobrevivir hace que no mires al resto y que al revés lo empujes. Pero en cambio, yo he tenido la suerte de visitar algunos distritos, digamos, con ciertas carencias, ¿no? Y incluso con un grupo de actores, fuimos a la zona de Villa El Salvador, donde hubo esto de la implosión y fue terrible. Y sin embargo, notabas cómo la gente era solidaria no solamente con sus vecinos, sino con estas personas que habían ido, estos extraños que habían ido, y nos dieron incluso su plato de comida. Y nosotros decíamos, no, por favor, ustedes, no, por favor, acepten esto como un agradecimiento. Y nosotros, yo de verdad, yo me sentí, pero, o sea, yo dije, caramba, Dios, o sea, ¿por qué la gente que menos tiene es la que más da? Y la que más tiene es la que menos da.
A mí sí, de verdad, me dio cólera, ¿no? Y por eso te preguntaba, este, Alesia, y reconozco que estoy totalmente seguro que en Apurímac debe haber mucha solidaridad y mucha empatía, ¿no? Lo que nos falta acá a los limeños. O sea, mucho se habla de Lima, pero de verdad yo estoy muy decepcionado de la gente que vive aquí y espero, todavía nos van a quedar muchos meses, espero que en algún momento les cambie el chip y se den cuenta que no estamos solos, que no estamos solos y que tenemos que ayudar a los demás y que eso es primordial, es primordial. Y sobre todo, ¿no? Preocuparnos más por las zonas más alejadas. ¿No? En el caso de las fronteras, ¿no? Como poco a poco los países que limitan con nosotros nos están quitando terreno y no necesitan una guerra, solamente necesitan brindarle servicios básicos a esa población y se la ganan. Y ningún gobierno ve eso y ningún gobierno se está dando cuenta y ningún gobierno le interesa que estemos perdiendo territorios y sobre todo estamos perdiendo a ciudadanos, a pobladores de esas zonas, ¿no? Y de verdad me da mucha pena, disculpa que haya metido este tema, ¿no? Pero a mí sí me fastidia bastante. En cuanto al tema de seguridad, ¿cómo están en el tema de seguridad en la región Apurímac? ¿Hay suficiente orden? ¿Cómo está, digamos, distribuido el personal policial, las comisarías? ¿Cómo se está manejando? Porque ahora también igual con la cuarentena, los delincuentes no hacen cuarentena, ellos salen igual. Mira, te comento que aquí en Apurímac el tema de la delincuencia o de la inseguridad ciudadana no es un problema tan grande, o sea, no es un problema, digamos, tan evidente como sí lo es en Lima, ¿no? O en la capital, o en los lugares, o en los departamentos, digamos, que tienen mayor incidencia de la delincuencia. Pero acá no, o sea, no existe, digamos, ese problema como problema en sí mismo, ¿no? Sino que obviamente que sí existe la delincuencia, pero son casos muy, ¿no? Muy bajos, de alguna forma no se dan mucho, no es tan alarmante, ¿no? Como otros problemas que sí los tenemos, ¿no? Por ejemplo, un tema alarmante que sí tenemos aquí en Apurímac es el tema de la anemia. El 49% de los niños en zonas rurales tienen este problema. Por eso es que también otra iniciativa legislativa que tenemos es la declaratoria de emergencia para que se pueda subsanar este error en la anemia, porque muchos políticos hablan, vamos a construir colegios, vamos a darle, no sé, pues las mejores estrategias en educación, pero ¿de qué te sirve tener la mejor estrategia de educación, la mejor infraestructura, si el niño no va a producir conocimiento? Entonces creo que es importante que se pueda hacer esta declaratoria, ¿no? Porque hablemos de cambio, ¿no? Hablemos de transformación y yo estoy segura que este cambio, esta transformación o este vislumbrar de algo mejor va a partir de los niños y va a partir también a partir del conocimiento que ellos puedan generar. Y ese sí es un tema, digamos, principal y es un tema preocupante acá en Apurímac, ¿no? Que a muchas de las municipalidades o muchos de los gobiernos regionales no le dan la importancia de vida. Entonces, de repente, lo que podría hacerse, siempre te digo, desde las propuestas legislativas, se podría dar facultades a los colegios para que ellos, de alguna manera, tengan un monto para poder darles desayuno y almuerzo a sus alumnos, ¿no? Como lo hacen en muchas partes del mundo. O sea, no te digo acá en Lima eso, no, sino en el mundo. Los colegios mismos son los que se ocupan de la alimentación y además una buena alimentación, una alimentación balanceada. No es cuestión de darle tampoco cualquier cosa al niño, sino darle cosas nutritivas porque además está en crecimiento. ¿Tú crees que se podría hacer eso, hacer que los colegios también se encarguen de la alimentación de los niños? Yo creo que sí. Y para ello también tenemos una propuesta que es la creación de una oficina de estadística local en los gobiernos locales. ¿Y esto por qué? Porque es importante que se generen estas oficinas para saber cuántos somos y qué necesitamos. Y es algo que se ha visto claramente en la pandemia.
no han llegado bonos, no han llegado canastas, no han llegado beneficios monetarios para personas que realmente lo necesitaban porque el registro socioeconómico estaba mal establecido o porque simplemente lo habían registrado mal. Entonces, y sin embargo, de repente sí le llegaban beneficios económicos, sí le llegaban canastas a personas que de repente en ese momento no lo necesitaban. Entonces, lo que tú mencionas respecto al tema de la educación para los niños, para darles desayuno, almuerzos dentro de los colegios, yo creo que es fundamental. Y es fundamental siempre y cuando nosotros alcancemos una estrategia buena de focalización. ¿Qué niños realmente, en un primer momento, ¿no? Una primera etapa, realmente lo necesitan y después ir ampliando, ¿no? La cobertura para todos y poder generar lo que te digo, ¿no? Es importante generar conocimiento dentro de nuestros niños. Y dime, dentro de la región, porque casi siempre por regiones, departamentos, ciudades, poblaciones, hay cierta simpatía. ¿Quién es el que se lleva la simpatía? ¿Qué partido se lleva la simpatía? Además de Frente Amplio en la región Apurímac. Mira, más que simpatía con los partidos políticos y algo que pasa, no sé si solamente en esta región, creo que no, creo que pasa en muchas regiones, es que simpatizan más con organizaciones regionales propias. O sea, si analizas, por ejemplo, la data de quienes han ganado los gobiernos regionales pasados, casi todas son organizaciones. No hay ningún político que haya ganado unas elecciones. Entonces, siempre hay esa simpatía por lo nuevo, ¿no? Nace una nueva organización, ya, yo me adecuo a esa organización. O sea, Y no mucho por los partidos políticos. O sea, quiere decir que la población ya perdió un poco las esperanzas de tener buenos políticos o las esperanzas de obtener algo de los partidos políticos. De alguna forma, y es una crisis de representatividad. Y la crisis de representatividad creo que la vivimos todos a nivel nacional. Y el problema es que tenemos casi siempre los mismos políticos tradicionales, con las mismas propuestas legislativas o con el mismo rostro y que siempre llegan elecciones, ¿no? Aquí en Apurímac hay incluso políticos que postulan una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y yo no estoy en contra de la perseverancia porque yo también me considero una persona perseverante, pero creo que es importante decirle a esos candidatos que ya han tenido la oportunidad, dicho sea de paso, o sea, ya han sido autoridades en su momento y no han hecho absolutamente nada. Entonces, creo que es importante que esos políticos que ya han tenido la oportunidad de hacer el cambio que han mencionado, que se dan el paso, ¿no? En este caso, que se dan el paso a los jóvenes que sí queremos trabajar, que sí nos hemos formado de alguna forma políticamente. Yo he militado en el Frente Amplio 5 años. O sea, a mí el tema de la militancia de los partidos nadie me lo va a contar, nadie me va a decir cómo es la estructura de un partido político, porque lo he visto de adentro. Y en verdad lo digo entre orgullo y entre pena, porque la estructura interna de los partidos a veces es un poco que te desilusiona, ¿no? Porque uno cuando es joven, entra con ese ímpetu de querer cambiar la situación, querer cambiar muchas cosas, pero cuando tú entras y conoces la estructura interna de los partidos políticos, como que te haces pisar tierra, ¿no? Pero sigo siendo joven y sigo pensando que se pueden lograr cambios contundentes, pero siempre con los pies en la tierra, ¿no? No, estoy totalmente seguro porque se nota tu carisma, se nota tu honestidad, tu sinceridad y transparencia, ¿no? Entonces, esas son cualidades que pocas veces encontramos en los políticos, ¿no? Y a veces es mejor incluso no ser tan político, sino ser más un ciudadano que recoge las vivencias de sus compañeros, de sus compatriotas, ¿no? Y dime, ¿cómo es el señor Marco Arana? ¿Ya has tenido la posibilidad de conversar con él? Bueno, sí, bueno, soy miembro de la CPN, de la Comisión Política Nacional, así que hemos tenido algunas reuniones, bueno, varias reuniones respecto al tema de la Dirección Nacional. Comparto en muchas cosas y también deslindo en otras, ¿no? Que sea militante del Frente Amplio no quiere decir que me parezca que todo está muy bien, porque sería mentirle a la gente. Creo que la pluralidad o el tema de la tolerancia es un principio básico que debe haber dentro de los partidos políticos y es algo que existe dentro del Frente Amplio, ¿no? Esta divergencia de opiniones en el marco del respeto, obviamente, ¿no? Yo respeto mucho las posiciones divergentes y cuando no las comparto, las menciono, ¿no? No comparto esto, creo que debería ser de esta forma, pero si llegamos a soluciones concretas, obviamente las voy a avalar. Y en el tema de la violencia contra la mujer,
un tema delicado, un tema álgido. ¿Qué medidas vas a plantear o qué podrías ayudar, colaborar para tratar de frenar esta violencia que cada vez se hace, o sea, en vez de año a año disminuir, aumenta? En verdad, acá en Apurímac es la región con mayor incidencia en violencia familiar hacia la mujer. O sea, tenemos el primer lugar. Y esto es principalmente, y revisando la data también, te das cuenta que es por tema de celos y por el tema del alcoholismo. Entonces, creo que hay dos factores que ya están identificados, entonces es importante, como ya está visibilizado el problema, ya tienes visibilizadas las características, es importante comenzar a solucionar sobre ello, ¿no? Sobre el tema, primero de las características intrafamiliares que se tienen, ¿no? Creo que es importante poder hacer un seguimiento a las personas o a las mujeres en este caso que son vulneradas desde el inicio hasta el fin de su proceso. Muchas de las mujeres llegan a la denuncia y porque no tienen apoyo, porque no tienen consejo, porque no tienen un seguimiento, terminan dejando la denuncia en nada. Entonces creo que es importante hacer un acompañamiento desde el inicio hasta el final. Y para ello sí existe normativa, digamos, legal. Lo que falta es un poco de conciencia dentro de las mujeres, dotarlas de información para que sepan cuáles son los mecanismos de este procedimiento, ¿no? Porque que vayas a denunciar a tu pareja no es algo totalmente mecánico, ¿no? Creo que está involucrado mucho el tema de los sentimientos. Entonces también tiene que ir acompañado de una ayuda profesional. Yo tengo muchas amigas que de alguna forma han vivido algunos problemas con sus parejas, y yo por muy amiga que sea de ellas y por mucho que les quiera ayudar, mi ayuda no va a ser igual, no va a ser igual que una ayuda profesional de un psicólogo. Entonces, eso yo creo que es importante, hacer el acompañamiento desde el inicio hasta el final y un acompañamiento profesional de un psicólogo. ¿Y en la región hay institutos que se dediquen a ayudar a las mujeres violentadas? Sí existen algunas organizaciones, algunas ONGs, pero lastimosamente Apurímac es un poco conservador, bastante conservador. El tema del machismo, el tema de, por ejemplo, hablar de libertades, del LGTBI, es políticamente incorrecto acá. O sea, que un candidato salga a hablar de ello es como que no, no, políticamente en un escenario no lo puedes hablar. Me lo preguntan muchas veces porque yo sí he participado de marchas, he participado en estas organizaciones, porque y siempre me dicen, ¿pero por qué? Y simplemente porque estoy en contra de la discriminación. Yo creo que ese debería ser un pilar fundamental. O sea, yo no necesito creer muchas cosas solamente para saber que tengo que respetar a la persona que está a mi costado y respetar su orientación y respetar su decisión. Es simple, siempre que me preguntan eso, siempre lo digo de esa forma. Entonces, en las radios, así como que siempre me tratan de preguntar eso porque saben cuál es mi posición personal y saben que no lo puedo decir públicamente, pero siempre respondo lo mismo. Estoy en contra de toda discriminación y creo que es importante que se pueda establecer. De repente, ahora Apurímac sea conservador, pero va a pasar, espero que no pase mucho tiempo, pero va a pasar 10 años. Estoy segura que la historia va a cambiar. Estoy segura que muchos de los ciudadanos van a cambiar ese chip de conservador y van a poder ampliar mejor sus mentes. Pero ahí está justamente el trabajo que se puede hacer con los niños, porque tú sabes que los niños, las nuevas generaciones, son las que pueden propiciar el cambio. Ya los viejos ya es un poco más difícil, ¿no? Como dice el dicho, perro viejo no aprende nuevos trucos. Pero los jóvenes sí. Ojo, tampoco yo no estoy diciendo o estoy tratando de justificar, ojo, porque para nada, yo estoy totalmente en contra de la violencia contra la mujer y yo considero que además debería ser un tema tratado por ambos, tanto hombres y mujeres, porque a veces hay esta disputa en donde solamente las mujeres defienden a las mujeres. No, los hombres nosotros también podemos defender a las mujeres y con mayor razón. Pero ¿tú crees De que todas maneras. se podría hacer de alguna manera que en los colegios se vaya cambiando esta mentalidad? Yo creo que sí, yo creo que es importante establecer el tema de la complementariedad. Siempre dicen, ¿no? Ya, entonces eres feminista, radical, que no sé qué. Pero yo siempre le digo, en la complementariedad está el equilibrio. Y yo tengo un papá, soy la única mujer, mis hermanos todos son varones, pero siempre hemos tenido, digamos, como que ese respeto, ¿no? Ellos me respetan y yo los respeto también a ellos. Entonces creo que eso también tiene que pasar dentro de la sociedad.
Y mejor si se desarrolla dentro de la educación básica regular, ¿no? Para que los niños, los jóvenes, desde que están en el colegio, sepan el respeto, sepan el tema de la tolerancia, sepan el tema de la convivencia, ¿no? Entre todos. Claro, por supuesto. O sea, el respeto, como dicen, ¿no? Respetos guardan respetos. Y si tú no quieres que te hagan ningún daño, tú tampoco lo hagas, ¿no? Es un poco, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Pero es difícil, pues es difícil cambiar ese chip que ha estado ahí durante tantos años, pero no imposible. Y ahí está, digamos, la lucha, ¿no? Ahí está la lucha que se puede hacer. Bueno, ya casi terminando la entrevista, te diría que te dirijas a todos la audiencia que nos está viendo, que está esperando, que tú tengas la suerte de estar en este nuevo Congreso y le des, además, otro matiz, nos des a todos la esperanza de que se puede cambiar, que no vamos a estar siempre con los mismos dinosaurios, ¿no? Y la misma tendencia, y en pocas palabras, ¿no? Digamos, hacer un resumen de todo lo que vas a plantear, vas a hacer cuando llegues al Congreso. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Nico, por el espacio. Soy Alexia Palomino, tengo 26 años, soy una de las candidatas, creo que más jóvenes a nivel nacional, pero creo que ese no ha sido un impedimento. Justo hoy día en la mañana me preguntaban si ese había sido un valor agregado, y creo que más que un valor agregado ha sido una oportunidad, porque los jóvenes y las mujeres hemos llegado a la política para quedarnos, y hemos llegado para renovarla, para hacer ir a las personas que no se tienen que estar obligados a elegir entre los mismos de siempre, sino que también hay nuevas propuestas, hay gente joven que quiere hacer realmente cambios, gente joven que está trabajando con gente joven para plantear agendas prioritarias. Y acá sí me gustaría precisar que nosotros como jóvenes tenemos nuestra agenda. Nadie va a poder entendernos mejor que nosotros. Nosotros somos mujeres jóvenes que trabajamos y que también queremos que se visibilice nuestra agenda como juventud. En ese sentido, me gustaría invitar a toda la población apurimeña que este 11 de abril pueden emitir un voto responsable marcando las 3 flores, ya no escribiendo ningún número porque soy la candidata única para Apurímac, así que marcando las 3 flores es un voto directo para mí, y porque consideramos que la esperanza siempre florece y florece siempre de la mano con hombres, con mujeres, con niños, con todos, porque creemos que la nueva democracia o el fortalecimiento de la democracia va a ser un camino bastante duro, pero bastante bueno si estamos todos unidos. Muchas gracias, Nico. No, qué ocurrencia, al revés, Alesia. Ahora acabas de decir, ¿eres la única candidata de la región Apurímac de tu partido? Sí. Antes, bueno. No, creo que es casi un honor, porque, o sea, de todas las personas que han podido elegir, tú has sido la única elegida y la cabeza, digamos, de todo el movimiento para la región. Me parece, entonces, casi un sí, hecho que vas a estar en el Congreso. No, bueno, lo que pasa es que éramos 4 candidatos, pero 3 de ellos omitieron información en la declaración jurada, y eso fue causal de exclusión, ¿no? Entonces, ha sido lamentable, pero felizmente cuento con el respaldo de ellos todavía, son de otras provincias, de Andahuaylas y de Cotabambas, pero son compañeros con los que hemos empezado y con los que sé que puedo seguir contando, ¿no? Hasta el momento nos seguimos llamando, seguimos contactando y seguimos sumando la propuesta, ¿no? Porque la idea, más allá de postular personas, es postular nuestras propuestas como partido. Entonces, sí, pues estamos dando la pelea y como te comentaba, somos jóvenes, nadie pasa los 30 años en mi equipo de campaña, mi jefa de campaña creo que tiene 25 o 23 años, y tampoco tenemos muchos recursos económicos. Nos encantaría de verdad llegar a todos los lugares de Apurímac, llevar la propuesta, que la gente nos conozca, que la gente sepa de nosotros, pero seguimos firmes y seguimos en el camino, ¿no? Y seguimos también reafirmándonos como jóvenes, y nos da mucha alegría compartir, digamos, debates, compartir eventos con políticos tradicionales, ¿no? Que nosotros siempre los veíamos como arriba y ahora como que estamos casi horizontales, pues. Entonces, sí, y lo más bonito de toda esta campaña es que muchas de mis amigas o muchas de las compañeras me dicen, Ale, las próximas elecciones me voy a lanzar como candidata dentro de mi distrito. Y en verdad, yo con esa sumamente feliz.
porque creo que la política se está renovando, al menos en este pedacito de nuestro país se está renovando. Vamos a tener más mujeres, más políticas, más candidatas, y ojalá que mis amigas entren y ganen. Yo voy a estar, así como ellas están ahorita para apoyarme, yo 100% ahí también para apoyarles a ellos. Claro, te digo que si votara en Apurímac, votaría por ti, definitivamente así, votaría por ti, pero Gracias, Nico. te digo, mira, y soy sincero, yo particularmente, o sea, nadie me paga nada por decirlo, ¿no? Yo particularmente presidente voy a votar por Bengolea, por Alberto Bengolea, ¿no? Porque me parece que es una persona sincera, todo. Y por congresista, voy a votar por el señor Juan Tapia. Mira, que es de tu Qué partido. bueno. Mi Es de tu paisano es de partido. Apurímac. Y él es de Apurímac también. Mira, Sí, pero él, apurimeña. bueno, está postulando acá por Lima, ¿no? Y la verdad que cuando hablé con él vi esa sinceridad que veo también en ti, esa honestidad, esa humildad, es tan necesaria, de verdad. Yo admiro a los jóvenes o a las personas como el señor Juancito que van por ahí siendo transparentes y mostrando realmente su lado humano, que eso es lo que necesitamos muchas veces en los políticos. Entonces yo, por ejemplo, yo marco de todas maneras la florecita y marco el 26, que es el de... Y ya, yo pensaba que tú también estabas por Lima, felizmente que me dijiste, pues si no, yo iba a poner el 4, iba a poner el 4 también, pero ya no, el 26 nada más. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, Alesia. Te deseo toda la suerte del mundo. Espero tal vez tengamos la posibilidad de ya entrevistarte nuevamente, pero ya como congresista de la Nación, y podamos Ojalá, pues, ojalá. apoyarte en todo lo que se pueda para que logres todos tus objetivos. Así que te agradezco mucho esta participación y muchísima suerte. Muchas gracias, Nico. Y me esperas, no te vayas, me esperas mientras termino acá el programa con todos ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias por habernos visto. De verdad, yo me lleno de alegría, de orgullo, poder entrevistar a personas como Alesia, que realmente demuestran la gran calidad humana, que demuestran que son son personas, que no son simplemente estos seres que repiten cosas por repetirlas, no, todo lo contrario. Entonces, me alegra mucho que se esté renovando la clase política, de todas maneras hay que decir, y que para las próximas elecciones vamos a tener una buena representante. Y si no tiene la suerte en esta, estoy totalmente seguro que dentro de los 5 años que llevan a la siguiente elección, ahí va a estar y va a estar también peleándola y va a estar aún con más conocimientos. Bueno, ahora sí, ya no la hago más larga, ya saben, voten bonito, pasen una bonita Semana Santa en su casita, guardaditos, orando, viendo los 10 mandamientos, ¿no? Y de repente La Pasión, la película de Mel Gibson, creo, es más sangrienta que la patada, pero bueno, pásenla bonito nada más. Y nos vemos el próximo miércoles con otro gran invitado. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.